Entonces, tenemos aquí nuestro código y en la sesión anterior, pues, construimos la clase base de datos y hicimos los códigos de conexión, de insertar, de eliminar. Y ahorita vamos a hacer los códigos para consultar uno y consultar muchos, o sea, el select. Entonces sería public alumno, porque vamos a hacer la búsqueda de un alumno. Buscar por ID. Recibe una cadena que es el número de control del alumno que se va a buscar. Se va a moldear de manera. No me he reportado, ya ves. Si quieres pasar a buscar, pero no sé. Eh, Se moldea de manera que va a regresar un alumno. Si está vacío, significa que no se encontró el ID que se pretendía. Y si tiene data, pues definitivamente va a estar con la información. Entonces voy a construir de tipo alumno AL igual a new alumno. Recordemos que dentro de la clase alumno se moldearon dos constructores, uno que no llevaba parámetros y otro que sí. Y este se construye de este modo para no regresar un null. Se trata de que no regresemos un null. Y luego pues escribimos la cadena con la instrucción SQL. Y les recuerdo que hay algunos detalles que se nos pueden escapar de las manos, depende del DBMS. En ocasiones es la tabla, punto, una columna, o en ocasiones lleva comillas similares al acento, pero como invertido. Y este es el caso. Entonces, aquí nos vamos a el panel de control, entramos a admin y acá en escuela, en alumno, aquí tenemos la información. Ya tengo yo algunos capturados para cuando regrese muchos, pues haya bastantes. Pero nos vamos a ir a ver la sintaxis. Mira, aquí tengo la sintaxis select asterisco from alumno. Estas comitas son las que te digo que de repente en el teclado muchos de mis alumnos no lo encuentran o simplemente su teclado no las trae de manera directa. Porque es latinoamericano, porque es la máquina trae teclado de Estados Unidos, no trae ñ, por ejemplo, etcétera. Para evitarnos tener esos problemas, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a ir acá a búsqueda, en buscar, y dice por número de control, y viene el símbolo igual. Y yo voy a poner un número de control cualesquiera, por ejemplo, este que ya lo tenía capturado con sus otros compañeros, y voy a dar clic en Go. De manera que aquí ya me pone una sintaxis que tiene un where, número de control, y hace una búsqueda. Entonces, esta es la sintaxis que yo voy a seleccionar para copiarla. Sí, ¿dónde, verdad?
Y pues ya me paso a pegarla. Control V. Y este valor se sustituye, lo voy a quitar y voy a poner comilla doble más y luego num control más comilla doble. Y ya queda ahí la concatenación. Esto fue lo que no hicimos cuando hicimos el replace all. También se pudiera hacer como un replace all. Cuando declaré mis variables iniciales, declaré tres, una de tipo connection, statement y la última que es result set. El result set es la que se utiliza para navegar entre el resultado de un select. Tú sabes que en las tablas pues tienen muchas filas, pero cuando haces un select reduces la cantidad de resultados y bueno, ¿cómo vas a ir brincando de fila en fila como si estuvieses en Excel? Pues a través de el objeto que en este caso yo le puse cursor. Entonces vamos acá a nuestro código y yo pongo que cursor es igual a transacción punto execute query. Bueno, me aparece la ayuda. Todo bien. Aquí nos está marcando que necesitamos un try catch. Ya sabes, dale clic al foco y elige que quede en un bloque try catch. Le vamos a hacer una modificación porque metió dentro del try la declaración del alumno. Y esta tiene que estar arriba porque si no, se considera que solo se declara dentro de el contexto del try, desde que el try abre hasta que el try cierra, y no debe de ser así. El objeto alumno tiene que estar declarado dentro del método para que pueda ser accedido en todas partes del método. Entonces lo cortamos y lo sacamos. Y acá abajo estoy después del catch. Hago un return al. Y bueno, se supone que en la línea 74 yo estoy haciendo el código del select. En la línea 75, cursor igual a transacción execute query, estoy haciendo la ejecución del query. Entonces, a partir de esta línea inmediata inferior, en la 76, cursor ya tiene datos. Bueno, si yo busco un número de control que no existe, pues te va a regresar vacío. ¿Cómo determino si hay datos o no hay datos? Bueno, cursor tiene un método llamado next. Entonces, next, dije. ¿Qué es lo que hace next? Imagínate que estás en una tabla de Excel y tú estás justo arriba antes de que empiecen
los renglones. Los renglones están 1, 2, 3, 4 y las columnas es A, B, C, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el cursor? El cursor, cuando hace el select, queda arriba, antes de iniciar la primer fila resultado. Y esto lo prepararon para que si tú, después de hacer un select, es decir, después de hacer esta línea, tú tienes que invocar un next. Y si te regresa verdadero, ahí te consta que ya hubo al menos un resultado. Por eso lo dejan arriba, antes de empezar el 1, el resultado 1. Y obviamente yo voy a meter esto dentro de un if. Pregunto así. Y si entra al if, se entiende que sí hubo un resultado. ¿Cuántos resultados espero tener con este select? O 1 o 0. Porque estoy buscando por número de control. Entonces, ¿cómo obtengo la data que se consultó? Yo busqué un número de control determinado. ¿Cómo obtengo el nombre, el domicilio, etcétera? Pues lo voy a hacer con el mismo objeto, que sería cursor.getString, si es que yo voy a obtener un string. Bueno, no solamente existe getString, existen muchos get. Mira, te voy a hacer zoom. GetArray, decimales, binario, blob, que es como una especie como de texto más largo, booleano, byte, de tipo fecha, que pues evidentemente es parte del SQL, no parte de lo que viene siendo mi objeto, bueno, que puede ser también del lenguaje, ¿verdad? Decimales, enteros, y por acá deben de venir las cadenas. Aquí están las cadenas. Y yo, si recuerdas, tengo puros textos. Entonces aquí yo tengo dos getString. Uno que dice que tienes que mandarle un string que es el nombre de la columna y otro que es un entero que vas a decirle qué número de columna vas a obtener. Yo prefiero el entero. La primer columna tiene la posición 1. No es un arreglo, es un número natural. Entonces la primera columna siempre será la 1. Y bueno, yo ya tengo declarado acá arriba a mi objeto al, que es de tipo alumno, entonces sería al punto número de control. Así se obtiene el número de control. Es igual a cursor punto. Y el siguiente al punto nombre es igual a cursor punto get string. Nombre es la segunda columna, entonces aquí es un 2. Y así sucesivamente. Aquí sería domicilio. Y acá sería teléfono. Y acá sería 3. Y el teléfono es la columna 4. Y ahí nos queda buscar por ahí. Eso es para uno. Pero yo también en ocasiones quiero regresarlos todos. Entonces voy a
seleccionar todo mi método y lo voy a copiar. Según yo fue C, pero creo que fue X. Y lo voy a pegar abajo. Para hacerle la modificación. Aquí ya no es buscar por ID, es mostrar todos. Y ya no lleva parámetro porque ya no estoy haciendo una consulta con Where. Igual quito lo que es la instrucción select con Where. Nada más la dejo así. Select asterisco from alumno. Y bueno, ahorita estaba diseñada para recuperar un alumno. Pero ahora voy a tener un puño. Voy a hacer que mi valor de retorno sea un array list. Y normalmente pensaríamos que debería de ser un array list de tipo alumno. Así. Y sí lo podemos moldear que te regrese un conjunto de objetos tipo alumno, porque pues suena lógico, en el otro regresábamos uno y aquí vamos a regresar muchos. Sin embargo, para hacernos más fácil el diseño de la interfaz, en lugar de regresar un alumno, vamos a regresar un vector, un array list de arreglos cadena. Ahorita vamos a mejorar la interfaz, vamos a poner un JTable. ¿Se acuerdan del JTable que conocimos en la unidad 1 dentro de Swing? Que es una tabla pues similar también como Excel, se parece mucho a una hoja de Excel. Y para crear un nuevo renglón, lo que hace es que agrega un vector de objects. En este caso, ya no sería object, ya sería string. Entonces, para hacerlo más sencillo de crearlo de manera automática como un ciclo, lo vamos a poner así. Quiere decir que pues este objeto ya no va tampoco. Vamos a hacer el array list. Creamos objeto resultados, que es de tipo lista, que cada uno de los nodos de la lista va a contener una regla. Y bueno, aquí nosotros tenemos el next, ya expliqué para qué era. Y acá vamos a hacer una diferencia porque nosotros tenemos que hacer un ciclo porque en teoría podemos regresar muchos. Yo ya tenía el cursor.next que está dentro del if y eso es para irme a la primera. Aquí se obtiene la data de la primera y en el while hago otro cursor.next para irme a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Mientras haya un siguiente, mientras se pueda mover a un siguiente, regresar a un verdadero estando dentro del ciclo. Cuando ya no haya un siguiente, va a regresar un falso y por ende se sale del ciclo. Ahora voy a construir el vector que voy a guardar y lo voy a hacer de este modo. No sé si alguna vez han creado vectores como una especie de semiconstantes, donde la cantidad de celdillas depende de la cantidad de textos que yo ponga aquí. Por ejemplo,
valor 1, valor 2. ¿De qué tamaño va a ser el vector datos? De 2, ¿sí? Pero yo no lo voy a guardar con texto constante, yo le voy a guardar texto que voy a obtener de acá, mira. Copio este es el número de control y lo pego. Coma. Siguiente texto, el nombre, que es esto de acá. Lo corto y lo pego. Coma. Siguiente valor que voy a guardar es el domicilio. Lo pego. Y acá dice teléfono que corresponde a esto de acá. Entonces ahí estoy construyendo a datos, donde en la celdilla 0 va a tener el número de control, luego el nombre y etcétera. Ya construí a dato y ahora lo voy a guardar. Resultados punto add dato. Y acá abajo no es AL, es resultados. Y ya con esto tengo la obtención de todas las columnas y todos los renglones que estén guardados en alumno. Control S para guardar los cambios y me paso a la ventana, al diseño de la ventana. Y aquí en buscar es donde yo voy a programar el buscar por número de control. Y yo tengo este campo de texto donde voy a escribir el número de control y al dar clic en buscar se va a reflejar aquí el alumno encontrado. El campo de texto se llama 5. Bueno, JText Field 5. Y vamos a hacer que el botón en el Action Perform programe. Entonces, string id buscar es igual a JTextField 5 punto getText. Y recordarán que hace un regreso de un objeto de tipo alumno. Entonces, alumno resultado es igual a base punto y base buscar por ID. Y él entiende que se tiene que llevar la cadena ID buscar. Y yo en resultado ya tendría el alumno que me regresa. ¿Qué pasa si no se encuentra el ID? Bueno, nombre, domicilio, teléfono, número de control, todos ellos van a venir en null. El objeto en sí no trae null, pero el contenido de los campos del objeto está en null. Entonces pregunto por cualquiera de ellos. Resultado punto nombre, por ejemplo, si es igual a null, significa que no hubo resultados.
Yo tengo abajo un text pane, que es donde voy a mostrar el texto. Y lo que voy a mostrar es un mensaje que dice, no se encontró ID. Y debajo voy a poner un return para que termine la ejecución de ese código si es que entra listo. Si no, hago una cadena que va a tener texto, por ejemplo, nombre más resultado punto nombre. Le concateno un enter, domicilio más resultado punto domicilio. Le concateno un enter y teléfono más resultado punto teléfono. Y ya lo muestro en el text pane. ¿Alguien está atrasado? Va atrasado en el código, ¿no? Ok, entonces ya nos pasamos a el diseño y vamos a agregar un objeto de tipo table. Está acá. Y lo tomo y lo pongo aquí debajito. Va a crecer la ventana, pero lo voy a hacer más chaparro. Y bueno, aquí en el objeto de tipo JTable, que su nombre es JTable1, yo voy a poner aquí el número de control. En la siguiente columna el nombre, domicilio, teléfono. Y recordamos que para programar este objeto yo necesito un modelo. Entonces subo a lo que es el inicio de la clase y justo debajo de la declaración de la base de datos, declaro el default table model. Con ustedes tal vez requiera el import. Yo como copié el proyecto y lo pegué y era del otro grupo, pues ya lo trae.
Me voy a la parte del constructor, justo donde termina el catch. Aquí le doy un enter para hacer un renglón. Y aquí le asigno a la tabla, al JTable1, le asigno el modelo. Set model y él en automático detecta la variable modelo y la pone. Y voy a construir las columnas con nombre y todo. Entonces, modelo punto add column, número de control, y estas son etiquetas. Entonces, yo puedo ponerle mayúsculas y minúsculas o como yo quiera, espacios, todo sin ningún problema. Lo pego para hacer el cambio. Y después invoco un método que voy a construir a continuación, que es el que va a estar haciendo el refresh de la data según haya cambios. Si yo elimino, si yo hago una modificación en el nombre o en el teléfono, o si inserto, pues tiene que ir aplicando los cambios de manera como automática, entre comillas. Entonces, actualizar y acá abajo la defino. Y aquí es donde yo voy a utilizar el mostrar todos. El mostrar todo, si tú recuerdas, te regresa a una array list de vectores. Ahí está, ahí invoco a mostrar todos y si te fijas, es exactamente el tipo de retorno array list string corchetes, igual lo recibe datos que es de tipo array list string corchetes. Entonces aquí ya recuperé en datos todos y cada uno los de las personas que están capturadas. Tengo que hacer un if porque no tiene caso intentar mostrarlas en la tabla si no hay. La primera vez que se ejecuta la aplicación que no hay datos, pues no tendría caso, ¿no? Pues sería resultado vacío. Entonces pregunto si el size es igual a 0, hago un return, evitando que se siga ejecutando ese método. Voy a hacer un ciclo recuperando cada uno de los datos. No recuerdo si aquí ya habíamos utilizado este tipo de for.
Este es un for each. Si datos tiene 15 vectores guardados, se va a ir de uno por uno, le va a pasar el primero a dato y ya es utilizado, y en automático no tiene que utilizar una variable de control, una variable llamada i o una variable llamada índice ni nada. Recorre desde el primero hasta el último y cada uno por uno lo va virtiendo en dato. Entonces es como un recorrido automático de una lista, como en este caso es una array list. Y al modelo le voy creando un renglón. Así como lo construí columnas, también le voy a construir renglones con los valores que obtuve del mostrar todos. Y fíjense cómo aquí, por esto ahora sí ya tiene sentido de por qué el moldeé el mostrar todos, que regrese un vector de objects. En este caso es un vector de strings. Tú sabes que object significa que él va a aceptar cualquier tipo de dato del cual se haya construido el vector. Entonces, al darle aquí, él en automático entiende que es dato porque dato es un vector. ¿Vamos bien? Y bueno, la primera vez que yo ejecuto, estoy en ejecución, arranca y se carga la data dentro de modelo. Entonces, supongamos que son 15 datos los que hay, 15 renglones los que se construyen, y yo inserto uno. Entonces, si no limpio modelo antes de volver a cargar, entonces van a ser los 15 que tenía más el uno que inserté, serían 16 más que le agrego, o sea, 15 más 16. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que considerar que modelo ya trae datos y lo tengo que borrar para volverlos a cargar y que no se mezclen los anteriores con los nuevos. Para esto tengo que saber cuántos renglones tiene modelo. Es igual a modelo.getRowCount. Get row count. Y ahora sí tengo que hacer un ciclo clásico con el viejo y confiable i. Y los voy eliminando. Así como se agregan de uno por uno, yo tengo que eliminarlos de uno por uno. No hay un método que los elimine de un tirón. Si no, pues simplemente lo invocaría y no pasaría mayores. Modelo punto delete, no, remove. Remove row. Si te fijas, aquí te pide el número de renglón que deseas eliminar. Y él en automático te pone ahí. Y quisiera decirte que esa sería la solución definitiva, pero la forma de trabajar de modelo es la siguiente. Supongamos que yo tengo 15 renglones y yo elimino el renglón 1. Entonces lo que hace es que se compactan. Y si eliminara el renglón 5, se compactarían los de abajo, subirían. Es decir, como elimino el 5, el 6 sube al 5 y se vuelve el nuevo 5. El 7 sube y se vuelve el nuevo 6. ¿Me explico? Entonces, aquí, si yo elimino, el primero que se eliminaría sería el 0 y después sería 1. Pero como el 1 sube a 0, entonces la siguiente vez se eliminaría el que en teoría sería el renglón 2 como 1. Entonces, por esa naturaleza tan rara que tiene de que vuelve a compactar la data, entonces siempre eliminamos el 0. Entonces elimino el primero y todos suben. Elimino el primero, todos suben. Elimino el primero, todos suben hasta que se va haciendo chiquito. ¿Dudas? Muy bien, le vamos a dejar aquí. Y me quedé con sus compañeros.
Nos vemos entonces la siguiente sesión.